Hoy quiero hablar acerca de dos mujeres cuyas vidas son impactantes. Cada vez que leo su historia, Dios me habla y me muestra lo importante que es que tengamos una relación personal con Dios. Fueron dos grandes mujeres que quizás pasan un poco desapercibidas. Yo quiero hablar de estas dos mujeres porque no estamos en el 8 de marzo, que es un día que ha sido manipulado por la política. Y nosotros no tenemos nada que ver con política. Dios ha puesto en mi corazón que en el día de hoy hable de dos mujeres y voy a hablar de dos mujeres. Aunque primero quiero preguntaros, ¿os acordáis de quién fue Elimelech? Nombre un poco raro. Pero alguna vez que otra vez he hablado de él, porque fue un hombre que, pensando hacer lo correcto, tomó una decisión equivocada por confiar más en sus razonamientos que en Dios. Y esa decisión equivocada le costó la vida a él y con el paso de los años a sus hijos también. Pero hoy quiero enfatizar en la vida de la que fue su esposa, Noemí, y en la vida de una de sus nueras, llamada Ruth. Porque Noemí, aunque al principio pasa un poco desapercibida, fue una mujer de fe, que supo reconducir la situación, siendo un ejemplo para sus nueras. Aunque el error de Elimelech ya lo he explicado en otras ocasiones, lo voy a repetir brevemente para ponernos en situación y llegar a Noemí. Y de esa manera poder darnos cuenta de que, a pesar de que este hombre tomaba sus decisiones más guiado por la carne que por el espíritu, tenía una gran mujer a su lado que se dejaba guiar por el espíritu. Y que por esa relación que tenía con Dios, pudo reconducir la situación y llevar a su nuera a convertirse en nada más y nada menos que en la bisabuela del rey David. Yo no sé por qué, pero ocurre con bastante frecuencia que las mujeres son más espirituales que los hombres. Esto es una realidad que se puede constatar en la mayoría de las iglesias. Así que vamos a meditar en lo acontecido a esta familia, porque es llamativo que mientras estuvieron guiados por Elimelech, fueron de mal en peor. Mientras que cuando fueron guiados por Noemí, una mujer espiritual, remontaron hasta el punto de que, como acabo de decir, su nuera, una mujer extranjera, y no extranjera de cualquier país, una mujer moabita, ya veremos lo importante o la gravedad de ser moabita, llegó a ser la bisabuela del rey David y por tanto una ascendiente del Mesías. Vamos a empezar leyendo para ver un poco el error de este hombre o la decisión equivocada de este hombre. Vamos a leer en Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Ruth está después de los 5 primeros libros de la Biblia. Tenemos Josué, Jueces y Ruth, ¿vale? Dice Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Elimelech con su mujer y sus 2 hijos vivían felices en Belén. Pero llegó un día en el que las cosas empezaron a cambiar. Creo que esto ocurre
la vida de todas las personas. ¿Vale? Todas las personas a lo largo de nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles, por situaciones críticas. Y es en esos momentos que se ve de qué pasta estamos hechos. Así que llegaron a un tiempo en el que en Belén comenzó a haber hambre. Este hombre, pensando hacer bien y confiando en su prudencia, decidió empaquetarlo todo y emigrar a otra tierra donde buscarse la vida, para que su familia no pasara hambre, como creo que hubiéramos hecho la mayoría de nosotros. Y probablemente no pasaron hambre en tierra de Moab, pero como consecuencia de tomar una decisión equivocada, murió él, y un tiempo después murieron sus 2 hijos. Este caso es una seria advertencia para que seamos conscientes de que cuando tomamos decisiones equivocadas, no solo pagamos las consecuencias nosotros, sino que pagan consecuencias todos aquellos que están a nuestro alrededor. Por lo que antes de tomar una decisión, especialmente si es importante, por muy lógica que nos parezca la decisión que vayamos a tomar, lo mejor es buscar a Dios y ser guiados por el Espíritu Santo antes que confiar en nuestra propia prudencia, aunque eso nos suponga pasar escasez. Dios no nos ha llamado a que seamos ricos. Es posible que hayan hijos de Dios ricos, es posible que no los hay, pero a la mayoría hay momentos en nuestra vida que pasamos por tiempos de escasez. Y es mejor confiar en Dios, esperar en Dios y ser guiados por el Espíritu Santo antes que confiar en nuestra propia prudencia. Insisto, aunque eso nos suponga pasar escasez. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que le dijo a los cristianos de Filipos que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación, y afuera estar saciado como para tener hambre. Algunos dicen por ahí que la pobreza es una maldición y que si tenemos escasez es porque hemos pecado o estamos en maldición. Es mentira. Pablo dijo que él había pasado hambre. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre obediente, un hombre que a partir de su conversión había dedicado su vida a la extensión del reino de Dios. Pero él les dice a los cristianos de Filipos que estaba acostumbrado, que se contentaba, sea cual fuera la situación por la que Dios le permitía pasar, que era igual estar saciado como tener hambre. Él no se iba a mover por las circunstancias, él solo se movía por lo que Dios le decía. Es probable que hasta ahora no sepáis o no entendáis bien por qué digo que Elimelech tomó una decisión equivocada. Y más teniendo en cuenta que he dicho que la mayoría de nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Pero cuando digo que la mayoría de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, no estoy tratando de justificar a Elimelech, sino que estoy tratando de sacar a relucir que la mayoría de los cristianos que vivimos en el siglo XXI, en el mundo occidental, vivimos un cristianismo light, en el que nuestra relación con Dios es mucho más superficial de lo que debería ser, por lo que tomamos nuestras decisiones en base a nuestros criterios, en base a nuestras estrategias y en base a nuestra sabiduría y en nuestra prudencia, olvidándonos de lo que dijo Salomón en el libro de Proverbios capítulo 3 y versículo 5, cuando dijo: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este fue el error de Elimelech y de muchos de nosotros. Confiar en nuestra propia prudencia. Confiar
en nuestras estrategias, confiar en nuestra sabiduría, antes que confiar en Dios. Y como dice Salomón en otro proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y nunca mejor dicho, nunca mejor aplicado que a Elimelech. A Elimelech le pareció un camino derecho dejar una tierra en la que había hambre para irse a otro lugar en el que no había hambre. Pero vamos a analizar más profundamente lo que hizo para darnos cuenta de que en el fondo era una decisión equivocada. Ellos vivían en Belén. Belén pertenecía a la tierra prometida. Era la tierra de bendición porque era la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Además, Belén, la palabra Belén, el nombre Belén, significa casa de pan. Pero había hambre en la tierra. ¿Cómo es posible que en casa de pan, una tierra bajo la bendición de Dios, hubiera hambre? Pues porque el estar bajo la bendición de Dios no implica necesariamente que vayamos a tener abundancia y de que todo nos vaya a hacer de color de rosa. El camino de bendición que lleva a la vida es un camino estrecho, lleno de rosas, en el que con frecuencia pisamos las espinas de las rosas. Así que cuando Elimelech pisó una espina, se dio cuenta de que había hambre. Y en vez de fortalecerse en el Señor y perseverar en el lugar de bendición, a la primera espina que pisó, salió corriendo, tratando de huir del obstáculo, en vez de enfrentarlo, esperando en el Señor, hasta que el Señor trajera mejores tiempos. Elimelech, en lugar de hacer como Pablo y pasar escasez en el lugar que Dios había escogido para él y para su familia, prefirió marcharse a Moab. Y aquí viene el kit de la cuestión. Se marchó a una tierra de maldición. Porque Moab se había formado como nación, siendo los descendientes del hijo de Lot, llamado Moab, que nació como fruto del incesto de la hija mayor de Lot, con Lot. Así que desde el mismo momento del nacimiento y de que se formó esa tierra, ese pueblo, al igual que su hermano, era una tierra de maldición, porque se habían fundado sobre las bases del incesto. Así que, como suele ocurrir en estos casos, en los que le permitimos a Satanás que nos saque de los planes y de los propósitos de Dios, a Elimelech y a su familia le fue aparentemente bien. Dejaron de pasar hambre en la tierra de Moab, pero las decisiones equivocadas, aunque aparentemente estén bien motivadas, traen malas consecuencias. Y la primera mala consecuencia fue que él murió. La segunda mala consecuencia es que, como suele ocurrir con frecuencia, Mahlón y Kelión, los dos hijos de Elimelech, siguieron el mal ejemplo y los pasos equivocados de su padre y se apoyaron en su propia prudencia en vez de permanecer bajo el paraguas de la bendición de Dios. Por lo que también tomaron una decisión equivocada, la de casarse con mujeres moabitas, cuando Dios había dejado bien claro que los israelitas no podían casarse con mujeres extranjeras porque ellas apartarían sus corazones del único Dios verdadero. Los padres tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos, porque nuestros hijos tienden a imitar mucho más de lo que nos podemos imaginar lo que nosotros hacemos y cómo nosotros vivimos. Nuestros hijos imitan mucho más lo que hacemos que lo que decimos y suelen acabar tomando decisiones similares a las que nosotros tomamos. Yo no sé si les ha pasado a vosotros, pero a mí me ha pasado. Cosas que cuando yo era jovencito decía, cuando yo sea padre nunca haré.
luego las haya acabado haciendo con mi hija. Y es una realidad. Sin darnos cuenta, los hijos tendemos a imitar lo que hemos visto desde que conforme hemos sido criados. Así que Mahlón y Kelión tomaron decisiones equivocadas, que fue tomar para sí como esposas mujeres moabitas. Y como tomaron decisiones equivocadas al igual que su padre, tuvieron el mismo final que su padre y acabaron muriendo siendo jóvenes. Eran tan jóvenes que ni siquiera tuvieron hijos. No sabemos la edad que tenían, pero eran hombres jóvenes cuando murieron. Noemí, de quien quería hablar hoy, o en quien me quiero basar el mensaje de hoy, hasta este momento pasa desapercibida. Y pasa desapercibida por las circunstancias. Porque como mujer israelita debía vivir sometida a su marido. Y una vez faltó su marido, debía de estar bajo el paraguas o la cobertura de su hijo mayor o del hijo menor. Así que, dadas las circunstancias, ahora es cuando Noemí comienza a brillar con luz propia. Muertos todos los hombres de su casa, Noemí ya no estaba bajo la sombra de ningún hombre. Así que ella se enfrenta al mismo problema que había tenido su marido. Tiene que tomar una decisión. Ella ahora tiene que tomar las riendas de las ruinas que quedaban de la familia y tomar las decisiones que le condujeran a la reconstrucción de la familia. Ahora Noemí ya podía sacar lo que había en su corazón. Así que para ver cuál fue la primera decisión que tomó Noemí cuando estuvo a la cabeza de la familia, vamos a ver esa decisión leyendo los versículos que se encuentran en Ruth, capítulo 1, versículos 6 y 7. En Ruth, capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice: entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Te das cuenta? Dios volvió a visitar a su pueblo para darle pan. A Belén, casa de pan. Si el Melec hubiera quedado allí, no hubiera pasado por esa situación de morir él y sus dos hijos. El caso es que salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Lo primero que hizo Noemí fue regresar a la tierra de bendición de donde nunca debían haber salido. Es verdad que ella escuchó que el tiempo de escasez había terminado en Belén, pero ella no tenía nada en Belén, por lo que no tuvo que resultarle fácil emprender el regreso a Belén, ya que además de no tener nada ni nadie en Belén, era una mujer ya bastante mayor. Y no olvidemos que en aquel entonces, por lo menos gran parte del camino se realizaba a pie. Pero además Noemí llevaba ya muchos años viviendo en Moab, por lo que probablemente se había hecho a la vida de Moab, y más teniendo en cuenta que sus dos nueras moabitas vivían con ella. Tomar la decisión de regresar a la tierra de bendición y abandonar todos sus recuerdos, y lo que es más difícil, abandonar las tumbas de su marido y de sus dos hijos, no tuvo que resultarle nada fácil. Pero ella tenía convicciones, a diferencia de su marido, y tenía una fe más fuerte y más grande que la de su marido.
Y el deseo de volver a vivir en la tierra de bendición era más fuerte y más importante que todo lo demás. También sabemos que Noemí era una mujer de fe por el ejemplo, por el buen ejemplo que tuvo que darle a sus nueras para que ellas estuvieran dispuestas a abandonarlo todo e irse con ella. Es verdad que Orfa amó más a su familia que a Noemí. Amó más a sus dioses y a los dioses de sus antepasados que al único Dios verdadero que había conocido junto a su suegra. Por lo que cuando Noemí insistió que se quedaran en su tierra con su familia, Orfa la besó y regresó con su familia y con sus dioses. Todos los que estamos aquí sabemos que nosotros, a pesar de ser una iglesita pequeña, hemos visto desfilar por aquí muchas personas que por diversos motivos han abandonado la carrera. Y es que siempre a lo largo de la vida cristiana nos encontraremos con personas como Orfa que al primer tropiezo deciden retroceder y abandonar los caminos del Señor. Esto también fue muy bien ejemplificado por el Señor en la parábola del sembrador. Pero como dijo Jesús, en esta parábola, parte de la semilla cayó en buena tierra. Y en esta familia la buena tierra fue Ruth, porque Ruth quedó tan impactada por las palabras, por el buen ejemplo y por el amor de su suegra, que decidió dejarlo todo e irse con Noemí, olvidándose de sus dioses y siguiendo al Dios de Israel, el único Dios verdadero. La relación la relación de Noemí con Dios, a diferencia de su marido, era tan real y tan profunda que toda la vida de Noemí quedó impregnada del perfume de Dios y el amor de Dios fluía tanto a través de ella que su nuera Ruth quedó presa por los lazos del amor. Porque como dice Dios a través del profeta Oseas, Dios nos atrae con cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Y en esta ocasión Noemí fue esa cuerda humana, esa cuerda de amor que Dios usó para atraer a Ruth. De tal manera que Ruth estuvo dispuesta a renunciar a su tierra, a su familia y a sus dioses, a los que había servido durante toda su juventud. El toque de Dios producido en Ruth por el ejemplo que había visto en su suegra fue tan fuerte y tan impactante para ella que Ruth le dirige a Noemí una de las palabras más bonitas, más emotivas y más sentidas que han quedado registradas en toda la Biblia, que aún hoy en día cuando yo las leo me impactan porque destilan amor por su suegra y determinación, una determinación firme, una determinación como he visto en pocas personas por formar parte del pueblo de Dios. Así que quiero que las leamos. Se encuentran en el mismo capítulo de Ruth 1, versículos 16 y 17. Ruth 1, 16 y 17 dice: Ruth respondió, cuando Noemí le dice que se vuelva a casa de sus padres y a su pueblo, Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Ruth había experimentado de verdad el amor de Dios a través de su relación con su suegra. Y ahora ya no podía volverse atrás. Ahora ya no importaba el futuro, porque para ella no había más futuro que el seguir a Noemí
y convertirse de verdad en parte del pueblo de Dios. Ahora quiero hacer un pequeño inciso para que nos preguntemos, ¿qué es lo que debe de identificarnos como cristianos, como pueblo de Dios? Lo que debe de identificarnos como cristianos es el amor, pero no un amor teórico y de palabras, sino un amor real, un amor sincero, un amor que nos lleva a ayudarnos en todos los unos a los otros. Esto por lo menos es lo que yo entiendo cuando leo las palabras que Pablo le escribe a los cristianos de Éfeso, en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, donde dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. La señal inequívoca de que nos hemos convertido de verdad es que el amor domina nuestra vida y nos lleva a desear servir a los demás. Pues esto es lo que le ocurrió a Ruth. Vamos a leer unos versículos salteados del capítulo 2 de Ruth para no alargarme mucho. Pero de verdad que os animo a que leáis todo el libro de Ruth. Es un libro corto, muy bonito y muy ilustrativo para nuestras vidas de lo que es el amor, la humildad y el servicio a Dios a través de nuestro servicio a los demás. Vamos a leer en el capítulo 2 de Ruth los versículos 2, 14, 17 y 18. El versículo 2 dice, un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ve, hija mía, le respondió ella. Ruth podía haberse quedado de brazos cruzados esperando a ver qué hacía Noemí para sacar las castañas del fuego, porque Noemí era la cabeza de familia y la que además estaba en medio de su tierra, de su pueblo y de su parentela. Ruth había seguido a una tierra desconocida para ella. Pero Ruth había quedado tan impactada por el amor y el ejemplo de Noemí que tomó la iniciativa. No necesitó que Noemí le dijera que tienes que ir a trabajar. Ella con toda humildad le pidió permiso para ir al campo a trabajar y así colaborar con las necesidades de la casa. Espero que estemos entendiendo la enseñanza espiritual que esto tiene. La casa de Dios necesita que todos colaboremos y trabajemos por el bien y el crecimiento de la iglesia. No es un trabajo de unos pocos, no es el trabajo de los líderes, es el trabajo de toda la iglesia que debe de procurar el crecimiento de la iglesia. Los versículos 14, 17 y 18 dicen, en el versículo 14 dice, a la hora de comer, Ruth se va al campo a trabajar, y dice, a la hora de comer, Boaz, que era el dueño del campo donde ella se había metido a espigar, le dijo, ven aquí, come del pan y moja tu boca en el vinagre, y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores, y él le dio del guiso, comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Nos vamos al versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido era como un efa de cebada. Lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. Luego sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado satisfecha y se lo dio. Con frecuencia os he dicho que Dios no escoge a vagos. Dios siempre busca a obreros, a personas dispuestas a trabajar. Y este es un claro ejemplo. Dios no escogió como ascendiente del Mesías a una vaga. Dios escogió a Ruth, una mujer trabajadora, una mujer esforzada y valiente, que estuvo
desde la mañana hasta la noche trabajando, con una breve pausa a mediodía para comer. Y en esta breve parada vemos otra clara muestra del amor que llenaba el corazón de Ruth. A pesar de su cansancio, no se olvidó de su suegra, la que le había llevado a esta tierra de bendición. Y cuando se sació, no tiró el resto de comida, ni se la dio a los perros, ni la dejó en el plato. Ruth prefirió ir cargada toda la tarde con la comida que había sobrado, a pesar del peso que ya llevaba por todo lo que había recogido en el campo por la mañana, y el peso que seguiría acumulando cada hora que pasara por lo que iba recogiendo por la tarde. Pero su amor era tan grande y tan fuerte que la llevó a sacrificarse para poder llevarle comida preparada a su suegra. Sigo insistiendo que esto que ocurrió físicamente en Israel tiene que servirnos de ejemplo espiritual a nosotros, para que nuestra prioridad sea el ayudarnos y el bendecirnos los unos a los otros por encima de nuestro cansancio, porque la edificación de la iglesia debe de ser nuestra prioridad, para que el reino de los cielos pueda ir extendiéndose más y más en la tierra, comenzando por nuestro entorno más cercano. Pero ¿cuál fue la reacción de Noemí, que ya era anciana y que necesitaba de los cuidados y la atención de los demás? Vamos a verlo en el capítulo 3 de Ruth, el versículo 1. Aquí en este versículo 1 de Ruth 3 podemos ver la relación de Dios con Noemí, manifestando el amor desinteresado que solo proviene de Dios. Y ese era ese amor desinteresado que siempre estaba dispuesta a manifestar Noemí, el que había impactado a Ruth y que le había guiado a abandonar los dioses de sus antepasados para servir al Dios de Israel, el único Dios verdadero, con quien Noemí tenía una verdadera relación. Vamos a ver lo que dice Ruth, capítulo 3, versículo 1. Dice: un día le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no debo buscarte un hogar para que te vaya bien? Noemí no se quedó en la lástima propia por ser viuda o por haber sufrido una de las pérdidas más dolorosas que una persona puede sufrir, y encima por partida doble, porque no solo había perdido a su marido, sino que había perdido a sus 2 hijos, y ella podría estar inmersa en las lágrimas por el dolor de estas pérdidas, bañada en su lástima propia. Ella ahora estaba sola, absolutamente sola, porque tampoco tuvo nietos. Pero tampoco sintió lástima propia por ser ya mayor y necesitar la ayuda de su nuera, porque su nuera era la que estaba trayendo el sustento a casa. Por ese amor incondicional que le hacía sentir su relación con Dios. De lo que se preocupó Noemí no fue de ella misma, sino que fue que su nuera tuviera un futuro feliz casándose con un buen hombre, aunque eso le supusiera quedarse absolutamente sola, sin que nadie trajera a su casa el sustento. En estos detalles es en los que se ve que Noemí tenía una verdadera y profunda relación con Dios, ya que en ella no cabía ni un ápice de egoísmo. En su corazón solo había lugar para el amor desinteresado, como es el amor ágape de Dios, que es el amor que Dios derrama en nuestros corazones cuando tenemos relación con Él. Si leemos el resto de la historia, nos daremos cuenta de que Noemí
guió en todo a su nuera para que se pudiera casar con Booz, uno de los familiares más cercanos de su marido. A pesar de que el hecho de que Ruth se casara con Booz pudiera significar su soledad más absoluta. No fue así, porque ella dijo que Ruth manifestó también ese amor desinteresado hacia su suegra, y cuando ella tuvo un hijo se lo presentó como si ella fuera su abuela, aunque no lo era. Noemí, por tener una verdadera y profunda relación con Dios, que derrama de su amor en nuestros corazones, prefirió arriesgarse a verse sola el resto de sus días, pero ver a su nuera feliz, que de forma egoísta retenerla consigo y haber vivido las dos el resto de sus vidas tristes y lamentándose por las grandes tragedias y pérdidas que habían tenido que vivir. Y Ruth demostró haber entablado también una real y profunda relación con Dios al estar revestida de una gran humildad, porque la verdadera humildad manifiesta el carácter de Cristo, que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó, perdón, no escatimó, sino no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y podemos ver esa humildad de Ruth en todo el libro de Ruth. Pero vamos a ver un versículo clave que se encuentra en el versículo 6 de este capítulo 3. Dice, descendió pues, hablando de Ruth, descendió pues al campo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Podemos apreciar la humildad de Ruth en que a Ruth no le importó ser adulta, no le importó haber sido una mujer casada. Ruth obedeció e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y Dios recompensó esa humildad, permitiendo que Booz se enamorara de ella y se casara con ella, a pesar de ser una mujer moabita. Pero esta mujer moabita había dado más muestras de amor y lealtad a su suegra, e incluso, y mucho más importante, más muestras de amor y lealtad al Dios de su suegra, al Dios de Israel, al único Dios verdadero, que muchas de las israelitas de nacimiento, por lo que Dios la recompensó, permitiendo que se casara y dándole el honor de que se convirtiera en la bisabuela del rey David, y que fuera una de las únicas 3 mujeres que se nombran con nombre en la genealogía de Jesús. Noemí y Ruth fueron realmente 2 grandes mujeres increíbles, cuyo corazón estuvo realmente rendido a Dios, y manifestaron a lo largo de sus vidas su relación real y profunda con Dios, porque cada uno de nosotros tenemos mucho que aprender de ellas. Y si tú nunca has entablado una relación con Dios, o tu relación con Dios es muy superficial, hoy es un buen día, hoy es el mejor día para empezar a tenerla, o para empezar a profundizar tu relación con Dios. Porque eso es lo único que te llevarás al otro lado de la tumba. Si deseas empezar a tener una relación real y personal con Dios, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Por lo que te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Vamos a orar. Oh Dios, hoy me doy cuenta de lo lejos que he vivido de ti. Me doy cuenta, Señor, que a lo largo de mi vida he tomado decisiones apoyándome en mi prudencia, en mis estrategias, en mi sabiduría, y que he ido de mal en peor. Por eso yo quiero pedirte que tú me perdones por haber vivido de espaldas a tu voluntad. Te pido que tú me limpies de todos mis pecados
Y te pido que entres en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón. A partir de hoy quiero vivir teniendo una relación real y personal contigo. Quiero buscarte cada día y quiero que te manifiestes a mi vida cada día, Señor. Quiero experimentar el poder de tu amor en mi vida. Quiero experimentar, Señor, la libertad que tú produces. Quiero seguirte y servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como te digo cada semana, si has hecho la oración y no eres miembro de ninguna iglesia, te invito a que puedas venir a visitarnos o ir a otra iglesia que te pille más cerca, pero asegúrate de que en esa iglesia se predica de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Únete a una iglesia en la que de verdad la presencia de Cristo esté en medio de ellos, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y necesitamos tener comunión los unos con los otros. No podemos vivir vidas aisladas. Y si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Y pídele a Jesús que entre en tu corazón. También quiero pediros a vosotros que estáis aquí y a todos los que nos seguís por internet, que puedas compartir el culto en tus redes sociales para que el Evangelio se pueda ir extendiendo. Porque cuando el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, el Señor Jesús volverá. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o queréis visitarnos y compartir el culto de forma presencial con nosotros, podéis hacerlo viniendo a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, que es el lugar donde tenemos nuestras reuniones presenciales, los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis visitarnos seréis muy bienvenidos, aunque quiero avisarte que por motivos personales el domingo próximo no podremos tener culto presencial. Por lo que si deseas visitarnos presencialmente, te invitamos para el domingo 13 de octubre a las 11 de la mañana. Serás muy bienvenido y serás bendecido por la presencia del Señor. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, .gindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén. Pues, si alguna vez tienes dificultad, Ana, retira un poquito el candado o con el martillo, tócalo. Es que tengo el candado porque